La predicación de hoy se llama Cuando nuestra fe, ¿qué dice? Tambalea, ¿verdad? O flaquea. Muy bien. Siguiendo con el tema de la vez pasada, que estábamos diciendo, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Hoy seguiremos tocando el tema que cuando usted esté siendo probado, cuando usted esté pasando, hermano, por una prueba, cuando esté pasando por una angustia muy grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aleluya. Entonces, hermanos, hoy tendremos una enseñanza, una predicación que tiene que ver acerca de nuestra fe. Cuando nuestra fe, hermanos, se tambalea. En otras palabras, hay momentos en que nos podemos sentir, como vamos a estar explicando aquí, que nuestra fe trastabilla. Hermanos, haciendo esta predicación, a mí me venía a la mente una palabra que se me metió aquí y es esta frase, escúcheme bien. Cuando la fe desmaya, repitan conmigo, cuando la fe desmaya. Yo le pregunto a ¿usted en alguna parte ha escuchado esta frase? Cuando la fe desmaya. ¿En algún lado usted la ha escuchado? Es que vieras que a mí sí se me vino a la mente esta palabra, cuando la fe desmaya. Lo que sucede es que no es tan fácil después de tanto tiempo de estar leyendo la palabra, leyendo libros, escuchando predicaciones, escuchando cantos, pero recordar una palabra en específica como esta, cuando la fe desmaya. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo me metiste esta palabra cuando la fe desmaya? Pero es que, Espíritu Santo, no recuerdo dónde es que yo la oí o yo la vi. Fue en un libro, explícame, Espíritu Santo, recuérdame, Espíritu Santo. Y todos sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona, amén, es la tercera persona de la divinidad y Él nos habla a nuestro corazón. Para que vean que no es casualidad, porque yo no tengo buena memoria. Yo sé que fue el Espíritu Santo. Y Él me recordó, hermanos, dónde estaba. Amén. Cuando la fe desmaya. Y yo quiero decirles que el Señor me puso y me hizo recordar que es parte de un himno. Es parte de un himno muy antiguo que yo lo cantaba cuando era apenas un niño. Y yo tengo, por decir así, esta bendición, porque no todo el mundo tiene esta bendición de que tiene en su corazón guardado como un tesoro muchos tiempos que la iglesia ha vivido en los diferentes movimientos de lo que es la alabanza y la adoración. Y yo en mi niñez pude aprender muchos himnos. ¿Escucharon, hermanos? Himnos de los que se marcan con compás. Saben, hermanos, que tienen compás, que la gente hace esto. Y para mí es un tesoro. ¿Saben por qué es un tesoro? Porque resulta que cuando yo he cantado estos himnos, el Señor me ha ministrado al corazón. El Señor me ha dicho algo especial. Y hermanos, esta frase se encuentra en un himno que es el himno 116. Y quisiera, hermanos, vamos a ver cómo estoy de afinado, porque lo voy a cantar. ¿Ustedes me dan permiso de cantarlo? Ok, entonces vamos a cantarlo. En lo de la alabanza, no me hagan bullying. ¿Está bien? Porque voy a cantarlo a capela. No les pedí a ellos que me ayudaran a cantarlo, ni puse tampoco una pista. Pero cuando usted esté pasando por una prueba, deje que el Espíritu Santo de Dios le hable. Amén. Voy a cantarlo para ustedes. Yo me lo aprendí cuando era niño. Dice así. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo me consuela, mi amigo siempre fiel. Amén. Si aún las aves tienen seguro asilo en él,
Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Oiga lo que dice. Si él cuida de las aves, diga conmigo, cuidará también de mí. Qué lindo, ¿verdad, himno? Pero no ha terminado. Vea lo que dice. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, repita conmigo, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Todos feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Querido hermano, dice, si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Encontramos en la palabra de Dios, hermanos, donde dice la Escritura, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En Marcos 11:22. Búsquelo por favor y vea lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe. Otra vez digámoslo juntos, tened fe en Dios. Amén, hermanos. Y sé que así debe de ser en todo tiempo, en los tiempos buenos y sobre todo, queridos hermanos, en aquellos tiempos que tenemos que pasar, que no son tan buenos, que en el Salmo 23 puede ser que nos dice así, que tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte. Tiempos difíciles. Tenemos que tener fe en Dios. Pero ¿por qué será, hermanos amados, que en los tiempos difíciles, que es cuando debiéramos de tener más fe en Dios, a veces sentimos lo que dice este himno, lo que acabamos de cantar?
que nuestra fe desmaya. Nos sentimos que crece en nosotros la ansiedad. Y hermanos, no lo entendemos. Lo único que puedo decirle es que no somos máquinas, no somos robots que se programan nada más. Tú y yo somos humanos. Sentimos, tenemos emociones, sufrimos, lloramos, tenemos temores. Pero aquí dice la palabra de Dios que nos va a iluminar a nosotros, que hay cosas que van a pasar cuando nuestra fe tambalee. Y hoy vamos a encontrar 3 casos en que personas del Señor en la Biblia aparecen que tambalearon. La persona número 1 o el caso número 1 es cuando la fe del profeta Elías se tambaleó. Busquemos por favor en la palabra del Señor en el libro, voy a leerlo, Primera de Reyes, del 19, del 1 al 18. Quiero que leamos todo el pasaje con tal de que usted entienda de lo que voy a hablar. Amén. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Quién era Acab? El rey. ¿Quién era Jezabel? La reina. Pero eran reyes malos, idólatras, apartados de Dios. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y escuchen lo que hizo Jezabel. Vean lo que hizo Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque, digan conmigo, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Amén. Y allí se metió en una cueva. Repitan conmigo: y allí se metió en una cueva, a donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? El gran profeta Elías acababa de vencer a 450 profetas de Baal. Y Dios le respondió haciendo que cayera fuego sobre el altar de Jehová. Y después, hermanos, lo encontramos después de ese acto de manifestación gloriosa del poder de Dios, lo encontramos huyendo de una mujer que lo amenazó. ¿Qué le pasó? Pregúntense ustedes. Si Elías era un hombre lleno de unción del poder de Dios, que Dios lo respaldaba. Y ustedes van a ver en Segunda de Reyes, hermanos, en los primeros capítulos, cómo él oraba para que cayera fuego, hermanos, y caía fuego cuando venían por él, hermanos, guarniciones de parte del rey para llevárselo, apresarlo. Y él decía: si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo. Y eran quemados en ese momento. Un hombre con una unción tremenda, poderosa. Pero ¿qué le pasó? ¿Por qué él reaccionó así? ¿Por qué salió huyendo? ¿Por qué, hermanos, tuvo temor de la amenaza de esta reina? Dice Primera de Reyes 19 del 1 al 4, porque esta mujer era mala. Esta mujer, hermanos, lo que quería y se proponía, lo lograba. Dice la palabra: Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: vea lo que dice ella: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vea lo que dice la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Lo que quiere decir la palabra del Señor es que él se asustó de la amenaza que esta mujer le trajo. Tuvo temor por la situación amenazante para él. Y luego vamos viendo que una cosa lleva a la otra. Le abrió la puerta al temor, pero luego en el camino él se desanimó al punto que le decía al Señor: quítame la vida. Y hermanos, esto es lo que llega cuando uno, hermanos, se asusta, entra el desánimo, uno se quiere rendir como él. El único profeta que encontramos aquí con ese valor, que sobrevive, que enfrenta al rey Acab, a la reina Jezabel, tiene esa valentía, pero aquí flaqueó su fe y se estaba rindiendo. Y cada vez que le preguntaban: ¿qué haces aquí, Elías?, él decía: he sentido un vivo celo por Jehová, porque se han apartado, han matado a todos los profetas de Dios, y solo yo he quedado y me quieren quitar la vida. Hermanos, él se quería rendir. Él decía: ¿para qué seguir luchando? Este pueblo no se quiere volver a Dios. Le pedí a Dios: mejor, Señor, terminemos esto ya. Solo les pregunto a ustedes: si esto le pasó a un gigante de la fe como Elías, ¿cómo no nos podrá pasar a personas como usted y como yo? Que en un momento así de amenaza, de peligro,
nosotros podemos sentirnos que nuestra fe desmaya, que nuestra fe tambalea. Pero yo quiero explicarle algo, hermano. Y déjeme decirle que Dios te conoce, Dios te ama. Y yo sé que siempre lo vimos diciendo los pastores. Cuando una persona está en un problema, le decimos así, lo abrazamos y le decimos, no está solo, Dios está con usted. Y le traemos palabra de aliento para que salga adelante. Pero aquí está reflejado en la palabra de Dios, que Dios que vio a Elías huir, Dios persiguió a Elías y siempre estuvo con él. No lo abandonó en el desierto. Cuando él se sentía solo en el enebro, el Señor sabía que él estaba ahí deprimido debajo de ese árbol de enebro. Y no lo abandonó ni lo dejó, sino que lo sustentó con esa comida que le dio, con la cual caminó 40 días y 40 noches. Esto lo que quiere decir es que Dios tiene cuidado de sus siervos, de sus hijos. El Señor no le dijo, ¿qué te pasa? Vete de aquí, levántase. Sino que el Señor tuvo su momento para tratar con él. Él tuvo ganas posiblemente de llorar. No lo sabemos, hermanos, qué más él sintió. Pero el Señor sabía que él necesitaba, hermanos, esta soledad del desierto para tratar en su corazón. Y si ustedes pueden ver ahí, hermanos, cuando el profeta Elías, hermanos, está metido, ¿a dónde? En una cueva. Diga conmigo, ¿a dónde estaba metido? En una cueva. Y yo le pregunto a usted, ¿no es una cueva lo que llaman a las personas que tienen una depresión? Que se meten en lo más oscuro de una cueva y no quieren salir de ahí. ¿Saben por qué? Porque creen que nada va a cambiar. Porque tienen una perspectiva, hermanos, de que las cosas no han funcionado, ni van a funcionar, ni van a mejorar. Pero encontramos aquí una realidad que Dios dice, y me encantó saber, hermanos, que pasó el Señor a través de un viento poderoso, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba donde. Ahí. Elías no necesitaba que lo asustaran más. Elías necesitaba que Dios le ministrara en su corazón. Y le habló a través de un silbo apacible, porque Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón para tratar con nosotros, no asustarnos, más bien consolarnos, amarnos. Con su voz apacible, el Señor le habla a él. Yo veo, hermanos amados, que ese es el Señor que yo sirvo. Digan conmigo, el Señor que yo sirvo es un Dios sensible y amoroso, que Él sabe cómo sacarnos de la cueva. Porque cuando Elías escuchó ese silbo apacible, puso sus manos sobre su rostro y entendió que ahí estaba Dios. ¿Cuántos dicen un amén? Porque sabemos, hermanos, cómo Dios puede tratar con nosotros. Y hermanos, esa cueva representa el lugar donde está nuestra bancarrota, donde nosotros nos hundimos en el desaliento, nos hundimos en el desánimo y en la depresión. Esa cueva representa todo eso: dolor, angustia. Pero yo puedo decir hoy, vive Jehová, digan conmigo, vive Jehová, que Dios tiene para nosotros un plan y un propósito. ¿Por qué lo sacó de la cueva? Porque él pensó que ya no había más que hacer. Pero Dios le tenía largo camino, repitan conmigo, largo camino y una misión por delante que él no sabía. Tú y yo no sabemos muchas cosas que van a pasar en el futuro, y eso nos llena de ansiedad y angustia. Y usted lo sabe muy bien. Hermanos, el futuro es incierto, dicen muchas veces las personas, pero lo que yo sí sé es que en el futuro ya llegó Dios. Y yo confío en mi Dios. Y soy de Dios. Y sea lo que Dios tenga para mí, tendré, hermanos, que asumirlo y creerle que sus planes son mejores que los míos.
Y dice su palabra en Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y de esperanza, para darles un futuro mejor. Gloria a Dios. Dice la palabra en Isaías 41:10. Por tanto, se lo voy a leer en otra versión: no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Cuando estés cansado, cuando te sientas abatido, dilo a Cristo. Cuando usted se sienta débil y confundido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Les invito a que veamos este segundo caso, y es cuando la fe del apóstol Pedro flaqueó. Y buscamos Mateo 14 del 25 al 33. ¿Me están poniendo atención, hermanos? ¿Están siendo bendecidos, ministrados por la palabra? Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Repitámoslo, por favor. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Cuando te sientas así, sépalo que el Señor te dice: tened ánimo. Yo soy, que es la palabra para describir quién es Dios. ¿Se recuerdan que fue la misma palabra que se usó cuando Moisés le preguntó en aquella zarza que cómo le íbamos a llamar al Dios que lo iba a libertar? Y él dice: el gran yo soy. Amén, diga conmigo: yo soy. Por eso Jesús usa: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Amén, hermano, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dijo aquí? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice la palabra? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Además de Jesús, podemos decir del apóstol Pedro: el hombre que caminó sobre las aguas. Aleluya. Amén, hermanos. Qué confianza más grande le tenía a Jesús, que dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Amén. Entonces respondió Pedro, el versículo 28-29, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice la palabra, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios, ¿o no, hermanos? Lo que hizo Pedro es una gran demostración, así se lo voy a decir a usted, uno, de confianza en su maestro, en el Señor Jesucristo. Y valiente para decir que él quería ir donde el Señor Jesús. Eso significa, hermanos, que él estaba confiando en Jesús. Amén. La Biblia dice no que intentó caminar sobre las aguas, sino le dice que andaba sobre las aguas. Amén. Pero eso nos dice a nosotros algo.
Nosotros también hemos tenido esos momentos. Usted y yo, aunque usted no lo crea, usted no ha caminado sobre las aguas físicas. Pero yo sé, hermanos, que usted en algún momento de su vida ha tenido un gran problema, ha tenido una gran dificultad y usted ha caminado sobre las aguas. ¿Cuántos pueden decir un amén? Amén, hermano. Y yo sé, hermanos, que usted ha sido fuerte, ha resistido, ha experimentado los milagros y nos hemos atrevido a hacer grandes cosas para el Señor. ¿Y sabe qué podemos decir como testimonio? Yo sé que Jesús nunca me ha fallado. ¿Cuántos pueden decir eso? Levanten su mano. Dígalo conmigo. Yo sé que Jesús nunca me ha fallado. Así que, hermano, usted ha caminado también sobre las aguas de sus problemas, situaciones, circunstancias y dificultades. Pero ¿por qué será que muchas veces también, a pesar de experimentar todas estas cosas, ha llegado un punto, siendo bastante tiempo de caminar con el Señor algunos, que en algún momento de nuestra vida nos viene algo y nos sentimos desubicados, desorientados, confundidos? Nos ha pasado una prueba, hermanos, que hace que nuestra fe resbale. Igual que Pedro, hermanos. Aquí van ustedes a ver que las circunstancias, todos decimos aquí, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos creen que Jesús es más grande que los problemas que tenemos? Levante la mano. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Yo sé que yo le digo a usted eso y todos lo van a decir. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Todos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo sé que todos lo creemos. Pero hay momentos en nuestra vida que, al igual que Elías y ahora como el apóstol Pedro, hermanos, todo a nuestro alrededor gira. Todo a nuestro alrededor se mueve. Hermanos, las cosas se ven más desproporcionadas de la cuenta cuando estamos pasando por una tormenta como la que estaba pasando esa barca, y hermanos, estaba el apóstol sobre las aguas. Dice la palabra en el 14:30, si usted puede entenderlo allí, que dice: pero al ver, ¿qué dice la palabra? El fuerte viento, ¿qué dice la palabra? Tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y está en signos de admiración, como usted lo puede ver. Hermanos amados, así es. Cuando usted menos lo piensa, tu barquita va a recibir fuertes vientos. Va a ser, hermanos, movida por grandes olas que quieren hundir tu barca. Tu seguridad, tus planes, tus propósitos, tus sueños. Las cosas que están bien, tranquilas, acomodadas. ¿Cuánto costó para lograr todo? Pero de un momento a otro, todo se pone oscuro. Hermanos, empieza el viento a soplar. Se empieza a hacer, hermanos, más violento el viento. Y las olas se empiezan a encrespar. Y cuando usted se da cuenta de la seguridad de todo lo que usted ha construido y de todo lo que usted es, su status quo, hermanos, empieza a moverse. Empieza a cambiar. Hermanos, y cuando tú te das cuenta, estás como Pedro, hundiéndote. Y dice la palabra, y comenzando a hundirse. Comenzando, repitan conmigo, comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y yo le voy a decir que la palabra dice comenzando. Repita al que está a la par, o diga al que está a la par, comenzando a hundirse. No cuando ya estaba, hermanos, en el fondo, sino cuando empezó a hundirse, clamó: Señor, sálvame. Nos dice a nosotros, hermanos, que cuando ese tiempo llegue, inmediatamente, hermanos, toma el nombre de Cristo y llámalo y dile: Jesús, sálvame. Yo estaré con él en medio de la angustia y le salvaré, me invocará y yo le oiré.
por cuanto ha conocido mi nombre. Y al momento, dice la palabra, Jesús extendió la mano y asió de él. Repitan conmigo, y al momento, porque el día que me invocares, yo te oiré. Extendiendo la mano, asió de él. Cuando tu mano se quiera desafar de la de Jesús, hay una mano más grande que te puede salvar. No es tu mano la que sostiene a Jesús, es la mano de Jesús la que sostiene tu mano. Por eso, dale gracias a Dios que tienes a un Salvador, que tienes a un Señor que está pronto a escuchar el clamor de sus hijos. Dice la palabra en el libro de Hebreos 12:2. Y entiendo, para cuando estemos pasando cualquier dificultad, que por esto Jesús es el autor y Él es el consumador de la fe. E inspira fe, motiva fe y logra lo que la fe, hermanos, en Él se propuso. Dele gracias a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nuestra fe trastabille, volvamos a mirar la cruz. Volvamos a mirar a Jesús. Volvamos a mirar esa sangre vertida por amor a sus hijos. Jesucristo, tú eres el mismo ayer que salvaste a Pedro y hoy que nos salvas a nosotros y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Dios no quiere que dudemos, tampoco que seamos hombres de poca fe, pero cuando flaquee nuestra fe, volvamos a verlo a Él. No veamos tanto las circunstancias amenazantes, sino que veamos al Señor. Cuando el enemigo te ataca con temores, cuando te quiere hacer sucumbir, usted diga así conmigo: Señor Jesús, sálvame que perezco. Amén. La tercera cosa, hermanos, que hoy ustedes se van a llevar en su corazón para que les ministre es: cuando aquel padre de familia le dijo a Jesús lo siguiente: sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Dice la palabra en el libro de Marcos 9:14-27. Cuando llegó la noche a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué dice la palabra? Léalo, por favor. Vea qué poder el de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando, vuelvo a decirle, y cuando, vamos a ver dónde quedé. El espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, ese padre le está diciendo a Jesús: si puedes hacer algo. Todavía no sabía quién era Jesús. Le está diciendo a Jesús: si puedes hacer algo. Le está diciendo a Jesús: ¿podrá hacer algo Jesús? Yo le pregunto a usted: ¿podrá hacer algo Jesús?
si puedes hacer algo. Gloria a Dios, amén. Y entonces, sigo adelante. El Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo así: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, repitan conmigo, e inmediatamente, esa palabra es importante. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y no paró ahí. Uno hubiera hecho nada más, sí, suficiente, creo. Pero él fue sincero y dijo: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Y para la gente muchas cosas están muertas. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Diga conmigo: ese es el Jesús que yo creo. Un Jesús de poder. Un Jesús que hace milagros. Pero le pregunto a usted, ¿cuánto nos hemos sentido así? Sabemos que es posible, que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Amén. Y lo único que tenemos que hacer es creer. ¿No dice la palabra? Lo único que tienes que hacer es creer. Pero a veces, ¿sabe qué sentimos? Que nuestra fe no alcanza. Sentimos, hermanos, que nuestra fe, y decimos: ¿y si no es suficiente la fe que yo tengo? O si mi fe falla, Señor, y no alcanzó. Porque Jesús siempre decía: conforme a tu fe te sea hecho. Pero ese padre de familia sabía que él quería creer que iba a suceder. Pero en su corazón, como dice aquí en otra versión, sí creo, exclamó de inmediato el padre al muchacho. Pero dijo así: ayúdame en mi poca fe. Dice: ayúdame en mi poca fe. Ya quisiéramos, hermanos, tener tanta fe. Amén. Que no haya necesidad nada más de decir amén, sucedió. Pero repitamos, hermanos, cuando las cosas no son así. Si en mí la fe no alcanza, Señor, solo tú sabes si tengo poca fe. Digámosle así al Señor: Señor, si mi fe no es suficiente, yo te pido que tú uses tu fe, porque la tuya sí es suficiente, Señor. ¿Cuántos son capaces de tener esta sinceridad con el Señor? Lo mío es poco, pero lo poco que tengo lo pongo en tus manos. Como aquel niño que le dieron, tenía 2 peces, 5 panecillos, pero los pusieron en la mano del Señor y hubo un milagro. Queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando. Tu fe puede fallar, pero la fe de Jesús nunca falla. Repitan conmigo: la fe de nosotros puede ser limitada, no alcanzar. No somos de aquellos que son tan confiados, tan abiertos y le creen a Dios. Pero la fe de Jesús es más que suficiente. ¿Cuántos dicen un amén? Dice la palabra en Lucas 22:32. El Señor lo sabe quiénes somos nosotros. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dice la palabra del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie y que levante sus manos al Señor.
Levante sus manos al Señor y diga: venimos a ti, Señor, humildemente, reconociendo que somos tan humanos, que nos dejamos llevar por nuestros 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos, por lo que nos dicen, por las impresiones. Perdónanos si nuestra fe desmaya. Y ayúdanos. Por favor, te decimos, ayúdanos, Jesús, en este momento de prueba tan difícil que está viniendo ahora sobre mí. Hoy clamo, igual que el apóstol Pedro: Señor, sálvame. Clamo y te digo como aquel padre de familia: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dile al Señor, para terminar: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Amén. Los